¿Alguna vez te has imaginado qué sucede después de la muerte? ¿Y si alguien regresara para contar lo que vio? En nuestro próximo video, vamos a sumergirnos en la increíble historia de Pedro Martins, un profesor de matemáticas que tuvo una experiencia cercana a la muerte y recibió revelaciones impresionantes sobre el futuro de la humanidad. Si estás curioso y quieres saber más sobre lo que está por venir, no te lo pierdas. Deja tu comentario aquí abajo sobre lo que piensas que nos depara el futuro. Dale like si este tema te interesa y, por supuesto, suscríbete al canal para no perderte estas y otras fascinantes historias. La sala de clases estaba llena de alumnos, todos atentos a lo que decía. La luz del sol entraba por las ventanas, creando un ambiente acogedor. Y la pizarra estaba llena de ecuaciones que había escrito para explicar el teorema de Pitágoras. Era un día típico, y yo, Pedro Martins, estaba en mi elemento. Vean, las matemáticas son como un rompecabezas, decía, gesticulando con la mano mientras me movía de un lado a otro. Cada pieza tiene su lugar, y cuando las encajas correctamente, todo tiene sentido. Sin embargo, de repente, una sensación extraña comenzó a instalarse en mi pecho. Era una presión creciente, como si algo se estuviera acumulando en mi caja torácica. Intenté ignorar, seguí hablando, pero la sensación se intensificó. ¿Alguien puede ayudarme con esta ecuación?, pregunté, tratando de desviar la atención. Pero antes de que cualquier alumno pudiera responder, el mundo a mi alrededor comenzó a girar. La pizarra se volvía borrosa, y el rostro de mis alumnos se distorsionaba en expresis ortsena. ¡Profesor!, escuché a alguien gritar, pero la voz parecía distante, como si la estuviera oyendo a través de un túnel. En un instante, todo se oscureció. Sentí una caída, no física, sino una especie de desprendimiento. Floté sobre mi propio cuerpo, observando la escena en el aula con una claridad inquietante. Mi cuerpo yacía en el suelo, y los alumnos estaban de pie a mi alrededor, algunos con las manos sobre la boca, otros llorando. ¿Qué está sucediendo?, pensé. No había dolor. Solo había una serenidad inexplicable, una libertad que nunca había experimentado. Fue entonces que vi a los médicos que entraron en la sala, con expresiones de urgencia. «¡Necesita atención inmediata! ¡Preparar la camilla!», gritó uno de ellos. Las palabras resonaban en mi mente, pero no podía sentir miedo. De hecho, estaba más curioso que otra cosa. ¿Esto es lo que sucede cuando morimos?, me cuestioné a mí mismo, mientras observaba el frenético movimiento en el aula. Podía sentir la emoción de mis alumnos, la angustia de mi esposa afuera, e incluso el miedo silencioso de mis hijos, que probablemente estaban en la escuela. «¡Por favor, no!», quería gritar, pero ninguna palabra salía de mí. Era como si estuviera atrapado en un espacio donde la comunicación era solo un eco de pensamientos. «¿Qué le pasó al profesor?», escuché a un alumno preguntar. «¿Él estará bien?», completó otro. Entonces, un tirón repentino me sacó de ese escenario familiar y me llevó hacia una luz intensa. La luz era deslumbrante, pero no me lastimó. Por el contrario, parecía envolverme en un abrazo cálido. Al atravesar esa luz, sentí que estaba siendo guiado, y cuando finalmente me aclimaté a este nuevo ambiente, me encontré en un lugar celestial. Ante mí estaba mi tía Ana. Su sonrisa era acogedora, y la familiaridad de su presencia me trajo una ola de consuelo. «¡Pedro, querido!», exclamó, con una voz suave que resonó en mi ser. «Te he estado esperando». Quería correr y abrazarla, pero algo me impedía moverme. «¿Qué está sucediendo? ¿Por qué estoy aquí?», pregunté, la confusión apoderándose de mí. «Tuviste una experiencia cercana a la muerte, pero tu viaje apenas comienza», explicó, sin perder la calma. «Hay cosas que necesitas saber. El futuro de la Tierra está en peligro, y tú tienes un papel muy importante que desempeñar». Sus palabras me dejaron a tutsins. ¿Yo? Pero, ¿cómo puedo ayudar? Soy solo un profesor. Eso es lo que piensas,
pero la sabiduría que posees va más allá de lo que imaginas. Serás un guía para muchos. Aquellas palabras resonaron dentro de mí, pero antes de que pudiera procesarlas, una fuerza inexplicable comenzó a jalarme de nuevo. La luz que me envolvía se intensificó, y no sabía hacia dónde me llevaban. ¡No! ¡Espera!, grité, pero ya era tarde. El mundo se deshizo en un torbellino de colores y sonidos, y antes de que pudiera entender cualquier cosa, todo se oscureció nuevamente. En el momento en que fui envuelto por la luz intensa, sentí una mezcla de paz y curiosidad. La luz era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado. Era cálida, casi como un abrazo que me envolvía por completo. Y entonces, como si estuviera siendo arrastrado por una corriente suave, fui transportado a un lugar que parecía estar más allá de cualquier dimensión que conocía. Cuando finalmente me establecí en este nuevo ambiente, me di cuenta de que estaba en un vasto campo de flores, repleto de colores vibrantes y aromas que nunca había sentido antes. Las flores danzaban suavemente, como si estuvieran en sintonía con una melodía que solo yo podía escuchar. En el horizonte, una luz dorada se extendía, bañando todo a su alrededor en una aura celestial. Y entonces, frente a mí, vi una figura familiar. Era mi tía Elena, que había fallecido hace años. Siempre había sido un pilar de amor y comprensión en mi vida. Y ahora, allí estaba ella, con una sonrisa serena que iluminaba su rostro. «¡Pedro!», exclamó, extendiendo los brazos. «Te he estado esperando». «Elena». Mi voz sonó extraña, resonando al mismo tiempo que era suave. «¿Eres tú? ¿Cómo es esto posible?». Se acercó y me envolvió en un abrazo apretado. Su toque era reconfortante, y de inmediato me sentí a gusto. «Sí, querido, estoy aquí. No necesitas tener miedo. Estás a salvo». Yo estaba en el hospital. Tuve un ataque al corazón. «¿Qué está sucediendo?». La confusión se apoderaba de mí. Había sido testigo de la lucha por mi vida, y ahora estaba aquí, en un lugar que desafiaba toda lógica. Elena me miró con un brillo en los ojos. «Pasaste por una experiencia cercana a la muerte. Esto es un portal, una transición. Y ahora tienes acceso a verdades que antes estaban escondidas». «¿Verdades? ¿Qué verdades?», pregunté, mi corazón acelerándose, no por miedo, sino por la expectativa de lo desconocido. Ella gesticuló, y de inmediato, imágenes comenzaron a surgir a nuestro alrededor. Vi escenas de nuestro planeta, de los bosques verdes que estaban siendo consumidos por el fuego, de los océanos que se agitaban en revueltas. Vi a personas en todo el mundo, algunas en armonía, otras en conflicto. «¿Qué es todo esto?», casi susurré, el dolor en mi pecho transformándose en un peso en mi conciencia. Estas son las consecuencias de las elecciones que la humanidad está haciendo. El cambio climático, los conflictos sociales, todo está interconectado. Pero hay esperanza, Pedro. Una transformación espiritual está en camino. Lo que viste es solo una parte de lo que puede suceder. ¿Y yo? ¿Cuál es mi papel en esto? Soy solo un profesor de matemáticas. La inseguridad brotó en mí, como si no tuviera la fuerza necesaria para lidiar con esta inmensidad de información. Tienes más poder del que imaginas. El conocimiento que compartes, las conexiones que haces, todo esto puede influir en las futuras generaciones. Debes ser el puente entre la lógica y lo espiritual, entre lo que es visible y lo que es sentido. Las personas estarán listas para escuchar tus lecciones. Mis manos temblaban al escuchar sus palabras. ¿Pero cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo cambiar algo tan grande? Elena sonrió de nuevo, una expresión de amor y aliento. Empieza pequeño, habla con tus alumnos, ayúdalos a ver más allá de las fórmulas y los números. Las matemáticas son un lenguaje universal, pero lo que transmitas debe venir del corazón. Puedes guiarlos para que comprendan no solo la lógica, sino también la empatía y la compasión. Las imágenes empezaron a desvanecerse, y una sensación de urgencia me invadió.
¡No me dejes! Todavía no he entendido todo, clamé, pero la luz comenzó a arrastrarme nuevamente. Pedro, recuerda que lo que viste es una posibilidad, un llamado. El cambio comienza contigo. Su voz resonó mientras era arrastrado de vuelta, y la luz se volvía más intensa, envolviéndome por completo. Y entonces, todo se oscureció. La luz era intensa, casi deslumbrante, y cuando la atravesé, sentí como si me estuviera envolviendo una energía cálida y revitalizante. El lugar en el que me encontraba era deslumbrante, una vasta gama de colores y sonidos que nunca había experimentado en la Tierra. Las nubes flotaban en formas que desafiaban la lógica, y me vi rodeado por una belleza indescriptible. Sin embargo, lo que más me impresionó fue la sensación de paz que dominaba ese ambiente. Era como si todas mis preocupaciones y miedos se hubieran evaporado, dando lugar a una serenidad que nunca supe que era posible. Pronto, una figura familiar se acercó. Era mi tía Rosa, la mujer que siempre me ofreció consejos sabios y amor incondicional. Su sonrisa era radiante, y sus ojos brillaban con una luz que reflejaba una profunda sabiduría. «Pedro, querido», dijo con una voz suave, como un susurro de brisa en un día caluroso. «Te estaba esperando». «Rosa», exclamé, sorprendido y emocionado. «¿Cómo estás aquí? ¿Qué está pasando?» Ella rió levemente, un sonido que resonó como música. «Siempre has sido tan lógico, querido. Lo que sucede aquí trasciende la lógica. Estás en un lugar entre dimensiones, donde la vida y la muerte se entrelazan». «Pero no puedo estar muerto. Tengo que volver. Mi familia. Ellos están afuera. Me necesitan». Las palabras salían apresuradas, y la angustia empezaba a infiltrarse en mi serenidad. «No estás muerto, Pedro, pero lo que viste en la sala de cirugía fue una oportunidad para comprender la verdad sobre tu vida y sobre el mundo». Hizo una pausa, su expresión volviéndose seria. «Hay cosas que necesitas saber. El futuro de la Tierra está en tus manos». «¿Qué quieres decir? ¿Qué futuro? ¿Qué está por venir?», pregunté, sintiendo un frío en la espalda. Su expresión se volvió grave, y el ambiente a nuestro alrededor comenzó a cambiar. Los colores vibrantes se tornaron sombríos, y las imágenes empezaron a surgir, como si una película se estuviera proyectando ante nosotros. Vi la Tierra, el clima cambiando, tormentas devastadoras engullendo ciudades enteras, personas levantándose en protestas, clamando por justicia y cambio. Estas son las consecuencias. La humanidad está en un punto de inflexión. Tú, como educador, tienes el poder de influir en las mentes jóvenes, de moldear el futuro. «¿Pero cómo puedo hacer eso?», sentía una presión creciente en mi pecho. «Soy solo un profesor de matemáticas. ¿Qué puedo hacer ante todo esto?». «Tienes más poder del que imaginas», respondió mi tía, su voz ahora firme. «Las matemáticas son el lenguaje del universo. Puedes enseñar a los niños a ver el mundo de manera diferente, a pensar críticamente. Así comienza el cambio». «¿Y si fallo? ¿Y si nadie me escucha?». Apenas podía contener la ansiedad. ¿Qué pasa si no consigo hacer nada? No puedes dejarte llevar por el miedo, Pedro. Si no lo intentas, nunca sabrás. El cambio comienza con el coraje de levantarte y hablar. No estás solo. Recuerda, eres amado y apoyado. En ese momento, una ola de amor y comprensión me envolvió. El calor que sentía era una confirmación de que no estaba solo, incluso si el futuro era incierto. «¿Qué necesito hacer?», pregunté, la determinación creciendo dentro de mí. «Lo descubrirás, pero primero necesitas volver. Tu viaje aún no ha terminado». Y antes de que pudiera responder, una fuerza poderosa comenzó a arrastrarme nuevamente. Quería gritar, protestar, pero la luz comenzó a devorarme. «¡Rosa!», clamé, pero su figura se desvanecía. «Espera, ¿qué hago?». «Recuerda, Pedro, eres más fuerte, no.
La voz de ella resonó en mi mente mientras era arrastrado de vuelta a la realidad, dejando aquel lugar celestial, pero llevándome el mensaje que cambiaría mi vida para siempre. Desperté, pero no era como si simplemente hubiera abierto los ojos. Era más como si hubiera sido jalado de un lugar donde el dolor y la ansiedad no existían. El olor a antiséptico y la fría luz del hospital me rodeaban, y lo primero que vi fue el rostro de mi esposa, Ana. Su semblante estaba pálido, los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Sostenía mi mano con fuerza, como si temiera que desapareciera de nuevo. «Pedro, mi amor, has vuelto». Su voz era una mezcla de alivio e incredulidad. Quería responder, decir que estaba bien, que todo había cambiado, pero las palabras parecían atrapadas en mi garganta. En lugar de eso, solo la observé, tratando de absorber la intensidad de sus emociones. La sala estaba llena de médicos y enfermeras, pero apenas los noté. Mi enfoque estaba en Ana. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando su rostro preocupado, y en ese momento, todo lo que quería era consolarla. «No sabes cuánto te busqué, Pedro», dijo ella, con lágrimas corriendo por su rostro. «Dijeron que no ibas a volver». Y fue entonces que recordé. La luz, el calor, la sonrisa de mi tía, las visiones del futuro. Era todo tan vívido y real, y ahora parecía tan distante, como un sueño que se disipa al despertar. ¿Qué debería hacer con todo eso? «Estoy aquí ahora, Ana», finalmente logré decir, mi voz áspera y temblorosa. «He vuelto». «Sabía que volverías», dijo ella, apretando mi mano con más fuerza, pero la expresión en su rostro era de duda. «¿No recuerdas nada? ¿Qué ocurrió?» «Recuerdo todo, Ana. Pero, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo describir lo que vi sin parecer un lunático?» Miré a mi alrededor, buscando apoyo en los rostros de los médicos, pero estaban ocupados, anotando datos y monitoreando mis signos vitales. «Yo vi cosas», murmuré, sintiendo una oleada de inseguridad. «Vi tu dolor. Vi el dolor de nuestros hijos. Y después fui a un lugar». Ana frunció el ceño, su mirada volviéndose más seria. «¿Un lugar? ¿Qué quieres decir con eso?» Una enfermera se acercó, interrumpiendo nuestra... «Pedro, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes?» «Yo... no sé. Me siento diferente», respondí, sintiendo el peso de las palabras, como si hubiera visto lo que realmente importa. «Eso es normal después de una cirugía compleja», dijo la enfermera, anotando algo en su blog. «Pasaste por una experiencia intensa. Es natural que te sientas confundido». Pero no era solo confusión. Era una revelación, una verdad que palpitaba dentro de mí. Antes, siempre había creído que la matemática y la lógica eran las claves para entender el mundo. Pero ahora, todo parecía interconectado de una manera que nunca había percibido. «Pedro», dijo Ana, interrumpiendo mis pensamientos. «Por favor, dime, ¿qué ocurrió? ¿Qué viste?» Dudé, sintiendo la presión de compartir algo tan grandioso. «Vi a mi tía», finalmente confesé. «Ella me dijo que habrá grandes cambios para el mundo y que yo tengo un papel que desempeñar». La expresión de Ana cambió. Parecía preocupada, pero también intrigada. «¿Un papel? ¿Qué tipo de papel?» «No lo sé», respondí, pasando mi mano por el cabello, sintiendo el peso de la responsabilidad. «Pero es algo importante, algo que puede ayudar a las personas». Ana se inclinó más cerca, su mirada fija en mí. «Entonces necesitamos descubrir qué es. Necesitamos entender». Miré hacia ella y por primera vez desde que desperté, sentí un pequeño destello de esperanza. Al fin y al cabo, no estaba solo en esta jornada. La vida me había dado una nueva oportunidad, y ahora, con Ana a mi lado, tal vez pudiera descubrir lo que significaba realmente estar vivo.
Desperté en un lugar envuelto en una luz dorada, un brillo suave que parecía acariciar cada parte de mí. El olor del hospital, el olor a desinfectante y al metal de las máquinas se desvaneció, dando paso a una fragancia delicada de flores, como si estuviera en un jardín. Mis ojos se ajustaron lentamente, y la primera imagen que vi fue la de mi tía Clara, su expresión serena iluminada por una sonrisa acogedora. Era como si ella hubiera estado esperándome, y no podía evitar sentir un intenso calor en el corazón al verla. «Pedro, querido», exclamó, con la misma alegría que siempre mostró cuando me veía. «¿Estás aquí, tía Clara?» Las palabras salieron de mi boca en un susurro. Era surrealista. ¿Qué ocurrió? Yo estaba en la sala de cirugía. Sí, estabas, respondió ella con una calma que me tranquilizaba. Pero no necesitas preocuparte más por eso. Lo importante es que estás aquí ahora. Pero no entiendo. Yo vi a ustedes. Sentí la angustia de su ausencia. ¿Cómo es posible que esté aquí? Miré a mi alrededor, tratando de procesar la realidad de aquel lugar. Todo parecía tan vibrante, tan real, y al mismo tiempo tan distante de la vida que conocía. Pedro, tuviste una experiencia que muchos no pueden comprender. Viste lo que los demás no ven. Sentiste lo que los demás no sienten, dijo ella, acercándose. Y hay mucho que necesitas saber. El futuro de la humanidad depende de ti. ¿Futuro? ¿Qué futuro? ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, la ansiedad creciendo dentro de mí. ¿Qué viste? ¿Qué necesito hacer? Ella suspiró, mirando hacia el cielo radiante sobre nosotros. Los cambios que vienen son mayores de lo que puedes imaginar. La Tierra está en peligro. Las personas están perdidas en su búsqueda de poder y control, olvidándose de lo que realmente importa. Los cambios climáticos, la revolución social, todo eso está a punto de suceder. ¿Revoluciones sociales? ¿Cambios climáticos? Apenas podía procesar sus palabras. Pero eso no es solo una cuestión científica. No podemos simplemente estudiar y resolver. Pedro siempre ha sido un hombre de lógica, de matemática, pero la respuesta no está solo en los números. Está en las emociones, en las conexiones humanas, respondió ella, su voz suave pero firme. La ciencia y la espiritualidad necesitan coexistir. Tendrás un papel crucial en unir esos mundos. ¿Y cómo hago eso? Soy solo un profesor, dije, sintiendo una ola de desesperación. ¿Cómo puedo yo, un simple profesor de matemáticas, hacer la diferencia? Tienes el poder de enseñar, de inspirar. Las personas necesitan ver lo que tú viste, necesitan sentir lo que tú sentiste. El conocimiento sin empatía no es suficiente, explicó ella, su mirada penetrante. Deberás usar tu voz para despertar la conciencia de las personas, para que puedan entender la gravedad de la situación. Pero, ¿y si no escuchan? ¿Y si no creen? Estaba preocupado. ¿Y si fracaso? Ella se acercó, sosteniendo mis manos con cariño. Pedro, la duda es natural, pero recuerda, no estás solo. Tu amor por la matemática y la lógica puede ser el puente que conecta a las personas con las verdades que necesitan ser vistas. Puede ser la luz en tiempos de oscuridad. Sentí una ola de emoción, una mezcla de esperanza y miedo. ¿Y si no lo logro?, murmuré, casi para mí mismo. Lo lograrás, querido. Ya has dado el primer paso al aceptar la experiencia que tuviste. A partir de aquí, todo se abrirá para ti, dijo ella, mirándome a los ojos, como si quisiera que viera la verdad en las profundidades de su alma. Antes de que pudiera responder, una luz intensa irrumpió a nuestro alrededor, y sentí una fuerza que me arrastraba de regreso. La imagen de mi tía comenzó a desvanecerse, y el mundo celestial se disolvió en una niebla brillante. Quería gritar, quería permanecer allí, pero algo más grande me llamaba, algo que no podía ignorar. Desperté en una cama de hospital, rodeado de rostros familiares y miradas preocupadas. El olor a antiséptico aún flotaba en el aire.
y una luz fuerte iluminaba la habitación. Intenté mover los brazos, pero un dolor agudo me hizo darme cuenta de que mi cuerpo estaba frágil, casi como si estuviera recordando cómo usarlo de nuevo. Mi esposa, Ana, estaba a mi lado, con los ojos hinchados de llorar. «¡Pedro! ¡Estás despierto!», exclamó, su voz temblorosa, pero cargada de alivio. Sus ojos brillaban con lágrimas que parecían prestes a transbordar. Yo estoy aquí», respondí, intentando forzar una sonrisa, pero sabía que algo había cambiado. Algo profundo e inmensurable se había desenrollado dentro de mí. «¿Qué sucedió?». Los médicos estaban alrededor, discutiendo algo sobre mi recuperación. Uno de ellos, un joven llamado Dr. Almeida, me miró y dijo: «Tuviste un ataque cardíaco grave, profesor, pero sobreviviste a una cirugía complicada. Es un milagro». «Milagro», murmuré, recordando aquella luz intensa y la presencia de mi tía. El peso de la experiencia aún me oprimía y sentía la necesidad de compartirlo. Pero, ¿cómo? Ana sostuvo mi mano con fuerza. «Estábamos tan preocupados por ti, Pedro. No sabía qué hacer. Te pusiste tan pálido, tan distante. Pensé que no volverías». Miré en sus ojos y vi el amor que siempre nos unió. Pero ahora había algo más. Una conexión más profunda. Una comprensión mutua de que la vida era más que la rutina de un profesor de matemáticas. «Yo vi cosas, Ana», confesé, con la voz titubeante. «Vi a mi tía. Ella me habló sobre el futuro, sobre lo que está por venir». Los rostros a mi alrededor se volvieron más serios. Ana se inclinó más cerca, su mirada fija en mí. «¿Qué viste, Pedro? ¿Qué te dijo?». Intenté organizar los pensamientos confusos que aún flotaban en mi mente, como un rompecabezas que se negaba a ser armado. Ella habló sobre el cambio climático, revoluciones, algo que afectará a todos nosotros. Y yo tengo un papel que desempeñar en esto. El doctor Almeida intervino, con una expresión intrigante. «Profesor, puede que te refieras a una experiencia de casi muerte. Muchas personas relatan visiones e intuiciones tras pasar por situaciones extremadamente sensibles. Puede ser tu subconsciente tratando de procesar lo que sucedió». «No es solo eso», respondí, mi corazón acelerando. Sentí el dolor de las personas que amo, la angustia de mi esposa, el miedo de mis hijos. Es como si estuviera conectado a ellos de una manera que nunca imaginé posible. Ana me miró, perpleja. «¿Dices que sentiste nuestro dolor? ¿Cómo es posible?». La pregunta resonó en mi mente. ¿Cómo podría explicarlo? Era un conocimiento intuitivo que desafiaba toda la lógica que siempre defendí. No sé cómo explicarlo, pero siento que necesito hacer algo. No puedo simplemente volver a la rutina e ignorar lo que vi. «¿Y qué pretendes hacer?», preguntó el doctor Almeida, ahora con un aire de curiosidad. «No lo sé, pero necesito entender. Necesito descubrir cómo puedo ayudar a preparar a las personas para lo que está por venir». Ana apretó mi mano, un gesto que ahora parecía cargado de un nuevo significado. «Vamos a descubrir eso juntos, Pedro. Sea lo que sea que decidas hacer, estaré a tu lado». Esas palabras trajeron alivio a mi corazón. Sentí un impulso renovado, un deseo ardiente de explorar este nuevo camino que se abría ante mí. Era como si, tras esa experiencia, hubiera recibido una nueva lente a través de la cual ver el mundo. Y, aunque el camino por delante fuera incierto y aterrador, sabía que no estaba solo. «Hagámoslo», respondí con firmeza, aunque la incertidumbre aún estaba presente. «Exploraremos lo que significa todo esto». En ese momento, me di cuenta de que las matemáticas, la lógica y la racionalidad que siempre habían sido mi puerto seguro, ahora debían coexistir con algo más vasto y profundo. Estaba listo para la jornada que se desplegaba ante mí, decidido a descubrir cómo la ciencia y la espiritualidad podrían unirse en un nuevo paradigma. Desperté en una habitación de hospital, iluminada por una luz blanca, casi celestial. El olor a desinfectante aún flotaba en el aire.
y la sensación de estar atrapado en un cuerpo que ya no parecía el mío era abrumadora. Mis ojos se ajustaron a la claridad, y allí estaban ellos, mi esposa, Ana, con los ojos rojos e hinchados, y mis hijos, Pedro y Clara, con expresiones que variaban entre alivio y confusión. «¡Pedro! ¡Dios mío, estás despierto!», exclamó Ana, corriendo a abrazarme. Sentí el calor de su cuerpo y al mismo tiempo la fragilidad de la vida. Era como si su toque me anclara de nuevo a la realidad. «Yo estoy aquí, Ana. ¿Qué pasó?». Mi voz sonó extraña, casi como si estuviera probando un instrumento que no tocaba desde hacía mucho tiempo. «Tuviste un ataque cardíaco. Estabas en la sala de clases y fue horrible. Pensamos que no lo lograrías». Se interrumpió, las lágrimas corriendo por su rostro. «Pero estás aquí. Volviste». En el fondo de mi mente, una voz resonaba, un recuerdo de la luz intensa que atravesé, la presencia de mi tía y las revelaciones que compartió. Era un mensaje urgente que necesitaba ser entendido. «Ana», le dije, tratando de levantarme, pero el dolor y el cansancio me lo impidieron. «Yo vi algo. Vi a nuestra tía María. Me contó cosas importantes». «¿Cosas importantes? ¿Qué quieres decir?», preguntó Clara, con los ojos abiertos de par en par, mientras se acercaba a la cama. «Sobre el futuro, sobre lo que está por venir. Cambios, grandes cambios. No se trata solo de mí, es sobre todos nosotros», expliqué, tratando de organizar mis ideas confusas. La tierra, las personas, la forma en que vivimos, todo está a punto de cambiar. Pedro, mi hijo mayor, frunció el ceño. «Papá, te estás esforzando por hablar. Necesitas descansar». «Vamos a llamar a un médico». Hizo un movimiento para alejarse, pero lo sujeté de la mano. No, escúchenme». Necesitaba que entendieran. Lo que vi era real. Nuestra familia, el mundo, todo está interconectado de una manera que nunca percibí antes. El cambio no es una elección, es una necesidad. Necesitamos prepararnos para eso. Ana me miró con una mezcla de preocupación y amor. «Pedro, estás hablando de algo muy serio. ¿Crees que está todo bien? Acabas de volver de un lugar que ni siquiera sabemos cómo describir». «Pero fue exactamente eso», insistí, mi voz creciendo en intensidad. «No estoy loco. Durante la cirugía yo floté y vi todo. El dolor de ellos, la angustia de ustedes, y luego la luz y la tía María. Ella me mostró un futuro sombrío, pero también una oportunidad, una chance de cambiar el rumbo de las cosas». «¿Y qué podemos hacer?», preguntó Clara, con la inocencia infantil que solo ella poseía. La forma en que sonaba su voz me hizo sentir un nudo en la garganta. Respiré hondo, intentando encontrar las palabras correctas. «Necesitamos hablar sobre esto. Necesitamos compartir lo que sabemos, lo que sentimos. La ciencia y la espiritualidad no pueden ser vistas como opuestas. Pueden caminar juntas. Lo que vi no se trata solo de lo que está por venir, sino de cómo podemos unirnos para enfrentar esto». «Está bien, papá. Vamos a conversar. Pero primero, necesitas descansar», dijo Ana, acariciando mi frente. «Estamos aquí contigo. Enfrentaremos esto juntos». Mientras el cansancio me envolvía de nuevo, su presencia a mi alrededor me trajo un consuelo inesperado. La luz que había visto seguía viva en mi memoria, y la certeza de que tenía una misión que cumplir pulsaba dentro de mí. La jornada apenas estaba comenzando, y necesitaba estar listo. Desperté en una cama de hospital. La luz fluoresce. El olor a desinfectante estaba presente, pero había algo más. Un leve perfume floral que me recordaba a mi infancia. Quizás un eco de la presencia de mi tía. Mi corazón se disparó al ver a mi familia a mi alrededor. La expresión de alivio en sus rostros era inconfundible. Sin embargo, había una sombra de incertidumbre en los ojos de mi esposa, Clara. «¡Pedro! ¿Estás despierto?». Su voz era una mezcla de alegría y alivio.
Ella sostenía mi mano con fuerza, como si temiera que pudiera desaparecer de nuevo. «Yo estoy aquí», respondí, con la voz ronca y arrastrada. «¿Qué ocurrió?». Los médicos entraron en la habitación, susurrando entre sí. Uno de ellos, el doctor Ribeiro, se acercó a mí. Su mirada era a la vez admirada y seria. «Pasaste por una cirugía complicada, Pedro. Tu recuperación es un milagro». ¿Milagro? Yo vi cosas. El recuerdo de la luz intensa y de mi tía inundó mi mente. Vi a mi tía. Me habló sobre el futuro. La expresión de Clara se volvió confusa. «¿Qué quieres decir, amor?». Vacilé. ¿Qué podría compartir? Las revelaciones que mi tía me había hecho eran tan grandiosas, tan aterradoras. Ella dijo que cambios terribles están por venir para la Tierra, climas extremos, revoluciones sociales, y que tengo un papel en ello. La sala quedó en silencio. El doctor Ribeiro frunció el ceño. «Pedro, has pasado por una experiencia traumática. Es normal tener alucinaciones tras una cirugía de este tipo». «No fueron alucinaciones», afirmé, con más vigor del que pretendía. «Estuve fuera de mi cuerpo. Vi y sentí todo. Percibí el dolor de mi familia, la angustia de Clara, incluso sin estar aquí». «Pedro, tienes que calmarte», dijo Clara, su voz suave pero llena de preocupación. «Todos estamos aquí. Estás a salvo ahora. La seguridad no es lo que importa. Lo que importa es lo que viene a continuación». Mi voz temblaba, pero la urgencia en mi corazón no podía ser ignorada. «Necesitamos prepararnos. Ellos necesitan saber». El doctor Ribeiro me miró, los ojos ahora más comprensivos. «Sé que esto es difícil, Pedro, pero necesitas descansar. Haremos algunas pruebas y luego podremos hablar más sobre esto». «¿Pruebas? Ahora no es el momento para pruebas». Sentía la frustración crecer dentro de mí. «No puedo quedarme aquí parado mientras el mundo está a punto de cambiar. Mi tía me dio un aviso». Clara apretó mi mano, sus ojos llenos de lágrimas. «Amor, todos queremos entender, pero necesitamos tiempo. Tienes que recuperarte». ¿Recuperarme? ¿Y si el tiempo se acaba antes de que tenga la oportunidad de actuar? Miré a mi alrededor, sintiendo la presión de la responsabilidad. Había una fuerza dentro de mí, una determinación que parecía haber sido despertada por la experiencia. «No puedo simplemente ignorar esto. No puedo». Los médicos y Clara intercambiaron miradas preocupadas, y supe que era hora de cambiar el enfoque. «Por favor, escúchenme. Sé que parece locura, pero el mensaje que recibí es real. El futuro de nuestra familia, de nuestro planeta, depende de esto. Si no comenzamos a actuar ahora, será demasiado tarde». «Pedro», dijo Clara, su voz calmada, «vamos a escucharte, pero necesitamos un poco de calma. Organicemos nuestros pensamientos y luego hablaremos sobre esto, ¿de acuerdo?». Asentí, pero la inquietud en mi pecho no disminuía. Necesitaba hacer algo, y rápido. Lo que mi tía me había revelado no era solo sobre mí, era sobre todos nosotros, y estaba decidido a descubrir cómo podría cumplir con el papel que se me había asignado. Desperté en un lugar que parecía familiar, pero al mismo tiempo tan distante como si estuviera soñando. El olor del antiséptico y el sonido continuo de monitores cardíacos llenaban el ambiente, pero había algo diferente. La luz parecía más intensa, casi como si todo a mi alrededor estuviera en alta definición. Intenté levantarme, pero una debilidad inusitada se apoderó de mi cuerpo. Miré a mi alrededor y vi a mis hijos sentados a mi lado, con los ojos hinchados y rojos. Mi esposa, al fondo, sostenía sus manos contra su rostro, los dedos entrelazados en un gesto de desesperación contenida. «¡Pedro! ¡Estás despierto!». La voz de mi mujer, Mariana, sonó como música. Ella se acercó, los ojos brillando de alivio y miedo. «Yo estoy aquí», respondí, intentando sonreír, pero la debilidad me lo impidió.
¿Qué pasó? Tuviste un ataque al corazón, dijo ella, su voz temblorosa. Los médicos estaban muy preocupados, pero ya estás bien. ¡Sobreviviste! El peso de la situación comenzó a golpearme, y mientras intentaba procesar la información, un recuerdo intenso invadió mi mente. La luz, mi tía, las visiones del futuro. Aquella experiencia no podía ser solo un sueño. Mariana, llamé, mi voz fallando. Yo vi cosas sobre el futuro. Su mirada se volvió sombría, como si estuviera esperando esto. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, preocupada. ¿Qué viste? No sé cómo explicarlo, comencé, intentando organizar los pensamientos que parecían un torbellino. Era como si estuviera fuera de mi cuerpo. Los vi a ustedes, sentí su dolor. Y luego encontré a mi tía. Ella me mostró cosas sobre lo que está por venir. Mariana se alejó un poco, cruzando los brazos. El miedo en su mirada era palpable. Pedro, estabas en una situación crítica. Esto pudo haber sido una alucinación. No podemos tomar esto en serio. Sé lo que vi, respondí, más alto de lo que pretendía, la frustración creciendo dentro de mí. Ella habló sobre cambios climáticos, sobre revoluciones sociales y sobre cómo la humanidad necesita cambiar. Yo tengo un papel en esto, Mariana. Lo siento. El silencio se instaló entre nosotros y vi los rostros de mis hijos, confundidos y asustados. La pequeña Clara, la más joven, me miró con una mezcla de admiración y miedo. Papi, te vas a poner bien, ¿verdad? Sí, mi amor, dije, intentando tranquilizarla. Voy a estar bien, pero necesitamos hablar sobre lo que vi. Mariana respiró hondo, la tensión aún visible en su rostro. Pedro, necesitas descansar. Vamos a dejar que los médicos se ocupen de ti. Después, podemos hablar sobre esto. Pero, por favor, no te preocupes por cosas que pueden no ser reales. Aquellas palabras me tocaron de forma profunda. Sabía que lo que había visto era real, pero ¿cómo podría convencerlos? ¿Cómo podría explicar que la lógica y la razón que siempre habían guiado mi vida ahora estaban siendo desafiadas por algo que no encajaba en ninguna forma de conocimiento que tenía? Necesitaba tiempo, murmuré, la certeza de mi experiencia pesando sobre mí como una manta. Pero no puedo ignorar lo que vi, y ustedes tampoco deberían. La mirada de ella se suavizó por un momento y pude ver una chispa de comprensión. Vamos a dar un paso a la vez, Pedro. Primero, necesitas recuperarte. Asentí, pero una parte de mí sabía que esa recuperación no sería solo física. La jornada que estaba por venir exigiría valentía, no solo de mí, sino de todos nosotros. Y mientras la luz de la mañana entraba por la ventana del hospital, sentía que, de alguna manera, mi verdadero trabajo apenas comenzaba. Cuando finalmente desperté, la luz del hospital parecía tan intensa como la luz que me había llevado a aquel lugar celestial. Estaba rodeado de rostros conocidos, pero todo parecía distante, como si estuviera viendo una obra de teatro en la que ya no participaba. El olor a desinfectante mezclado con el aroma a café traía una extraña combinación de confort y malestar. «Pedro, estás con nosotros». La voz de mi esposa, Ana, cortó el silencio tenso que me envolvía. Estaba allí, con los ojos rojos de llorar, pero iluminada por una chispa de esperanza. Quería consolarla, decirle que todo estaría bien, pero las palabras parecían atrapadas en mi garganta. Tú no vas a creer lo que pasó, murmuré, aún aturdido. No necesitas hablar ahora, amor. Necesitas descansar, dijo, sosteniendo mi mano con fuerza. Sentí su calor, y eso me trajo de vuelta a la realidad. Pero el recuerdo de lo que vi, de lo que sentí, no me dejaba en paz. La experiencia en la luz aún estaba fresca en mi mente, como si hubiera cerrado los ojos y los hubiera abierto de nuevo. No, Ana, es importante. Vi cosas, cambios, cosas que van a suceder. Comencé, tratando de organizar mis pensamientos.
La expresión de preocupación en su rostro me hizo dudar. Vi a mi tía. Ella me habló sobre el futuro. Pedro, pasaste por una experiencia traumática. No es momento de pensar en cosas así, respondió, pero había un toque de curiosidad en su voz. No es solo eso. Capté los sentimientos de ustedes. El dolor, la angustia, todo. Sé que esto parece locura, pero sentí como si estuviera conectado a todos. A nuestros hijos. A ti. Es como si todo estuviera interconectado, dije, tratando de encontrar las palabras adecuadas. La enfermera entró en ese momento, interrumpiendo nuestra conversación. ¿Cómo te sientes, profesor Martins? Tenía una sonrisa amigable, pero su expresión profesional me hizo querer concentrarme en lo que realmente importaba. Yo estoy bien, considerando las circunstancias, pero necesito un momento con mi esposa, pedí, tratando de mantener la calma. Tan pronto como la enfermera salió, volví a mirar a Ai. No sé cómo explicarlo, pero siento que tengo un propósito ahora. Mi tía me dijo que tengo un papel que desempeñar, que necesito compartir lo que vi, ayudar a las personas a entender lo que está por venir. Pedro, te estás recuperando. Vamos a dar un paso a la vez, dijo, pero podía ver la preocupación en sus ojos. No puedes cargar con este peso solo. No puedo simplemente ignorar esto. Ana, lo que vi era real. Cambios climáticos, revoluciones. Todo esto puede ser evitado si yo hago algo al respecto, insistí, sintiendo la urgencia crecer dentro de mí. Ella suspiró, masajeándose las sienes como si intentara aliviar un dolor de cabeza. ¿Y qué planeas hacer? Eres un profesor de matemáticas, no un profeta. Quizás necesites ser ambos, respondí, más firme. Quiero hablar con mis alumnos. Quiero que sepan que su futuro depende de las decisiones que tomamos ahora. Que la ciencia y la espiritualidad no son opuestas, sino complementan. Que es posible cambiar nuestro destino. Ana me miró y pude ver que estaba comenzando a entender la profundidad de mi convicción. Si eso es lo que sientes que necesitas hacer, entonces estaré a tu lado. Pero recuerda cuidarte. Aún te estás recuperando. Lo sé, respondí, sintiendo que la presión en mi pecho disminuía un poco. Pero no puedo ignorar este llamado. Necesito hacer algo, y necesito que estés conmigo en esta jornada. Ella sonrió y apretó mi mano con más fuerza. Entonces, vamos juntos. Un paso a la vez. En ese momento, me di cuenta de que, a pesar del miedo y la incertidumbre, ya no estaba solo. La conexión que había sentido antes, esa interconexión de almas y sentimientos, ahora se manifestaba en nuestra unión. Y con eso, un nuevo capítulo de mi vida estaba a punto de comenzar.